Dios les bendiga. Porque les continúen diciendo, porque hemos sido más que bendecidos, ¿verdad? Amén. Damos gracias a Dios por este nuevo día, nuevamente estar aquí en la presencia de Él, en el mismo amor, en el mismo espíritu, y todos deseosos de recibir la palabra del Señor y estar en la presencia de Él. Gracias por esas alabanzas y por ese grupo de alabanza que tenemos. Que cada uno de nosotros pertenecemos al grupo de alabanza. Amén. Amén. Y saben que a pesar de que no somos profesionales en canto, saben que se oye bonito. Estamos como todos bien sintonizados, estamos bien. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de tecnología. ¿Quién le gusta la tecnología? Todo el mundo, ¿verdad? Y a veces la tecnología nos atropella, ¿no? A veces nos atropella la tecnología. Pero hoy vamos a hablar de tecnología. Y lo primero que quiero decir, mis hermanos, es que lo que voy a hablar hoy no estoy comparando la tecnología con el Señor, ni con el Espíritu Santo, ni con la obra redentora, porque es imposible nosotros comparar el Espíritu Santo o los dones del Señor con lo que el hombre se inventa, ¿verdad? Es imposible. Simplemente lo uso como un ejemplo, como una ilustración, para que nosotros podamos entender. El Señor, cuando predicaba, él usaba parábolas, usaba acontecimientos diarios de la vida para mostrar o enseñar algo para que la gente comprendiera. Entonces, hermanos, que si pensamos nosotros es indudablemente que en los últimos tiempos, hermanos, todos los descubrimientos, tanto tecnológicos como en la ciencia, nos ayudan a entender más cómo obra, cómo actúa y cómo maneja el Señor las cosas desde su trono, ¿verdad? Increíblemente, cada vez que hay un descubrimiento, una tecnología o un invento, nos deja ver a nosotros y al que inventa que Dios es un Dios vivo, un Dios real. Hemos sabido de muchos científicos que se han convertido al Señor en la búsqueda de sus inventos y de sus logros por hacer. Entonces vamos a hablar de la tecnología y tomé como ejemplo el GPS. ¿Saben qué es un GPS? Todos sabemos que es un GPS, ¿verdad? ¿Qué es un GPS? Un aparato que me ayuda a identificar el camino donde voy. Sí. Entonces, hermanos, el GPS es muy interesante porque el GPS, en sus siglas en inglés, significa Global Position System. O sea, es un sistema que nos ayuda a localizar a alguien en el globo. O sea, es global, o sea, eso es en toda parte. Entonces, todos dicen, bueno, GPS, pero la generación nueva no sabe que ese GPS no existía toda la vida. La generación nueva le hace tan fácil a un GPS, un GPS. Pero nosotros debemos de saber más o menos el contexto. Yo quiero más o menos hablar un poquito de la historia del GPS para que tengamos más o menos un conocimiento de lo que pasó. El sistema de GPS, hermanos, comenzó cuando la Unión Soviética envió en el año 57 un satélite, y fue el primer satélite que envió para hacer una prueba. Pero los americanos, como son tan inquietos, ellos no se quedaron, sino que comenzaron a rastrear esa onda, y por medio de la radio lograron rastrearlo. Y entonces dijeron ellos, si pudimos rastrearlo, ¿por qué no podemos nosotros rastrear cualquier objeto que haya en la superficie de la Tierra o dentro o debajo de la Tierra con satélites? Entonces, inmediatamente el Instituto Tecnológico de Massachusetts inventaron un sistema para comenzar a rastrear los aparatos y las cosas. Entonces, Estados Unidos experimentó en la Marina un sistema de navegación por satélite. ¿Para qué? Para mirar sus submarinos. Eso fue en el año 60 más o menos. Y ese sistema utilizaba los satélites en las órbitas, calculando el desplazamiento de cada submarino controlado por los satélites que estaban arriba. Pero fue hasta la década de los años 70, más o menos, en que un sistema de GPS salió con una exactitud promedio de 5 metros de cada persona. Esto lo miraban porque el objeto enviaba la señal al satélite y la multiplicaba por la velocidad que tenía el satélite, y demostraba a uno un acercamiento con la proximidad de 5 metros, fallaba. Pero el primer GPS
operativo salió, hermano, hasta el año 1978. Hasta ese año salió. Recordemos que desde el 57 fue que se hizo la primera prueba, ¿no? Pero hasta el año 78 salió ya el primer operativo. Pero en el 79, en el año 79, se dieron cuenta que los satélites que han colocado eran muy poquitos y que no era la capacidad para eso. Entonces ellos llegaron al acuerdo de colocar 24 satélites. Y eso es lo que maneja el GPS. Hay 24 satélites en toda la banda del universo para guiar y para localizar los aparatos que nosotros queramos ver. Entonces, hasta el año siguiente, en el 79, colocaron 24 satélites y fue avanzando el proyecto. Y 20 años después, del año 57, cuando comenzó ya el proyecto, el gobierno estadounidense informó que el sistema operacional del satélite estaba dando resultados, que estaba funcionando, y en el 95 el servicio lo llevó como un servicio estándar, se llamaba SPS, se llama el servicio estándar de posición sistema, o sea, no era global, sino estándar, y lo colocó a servicio del transporte de este país. Pero increíblemente en el año 98 el presidente Bill Clinton ordenó que ese servicio que era SPS se pudiera llevar a toda la comunidad como GPS, como GPS, o sea, ya era global, no era estándar, sino era global. Vamos, quise traer eso para que tuviéramos un recuento, más o menos saber de lo que estamos hablando el día de hoy. Pero esta tecnología del GPS que estamos hablando nosotros hoy se ha convertido en una herramienta primordial en la vida de nosotros, ¿verdad? Yo pienso que todos, cuando voy a algún lugar, lo primero que hacemos es sacar el GPS o el teléfono y mirar la dirección. Y ese aparatico inmediatamente le va a mostrar dónde estamos nosotros, a qué velocidad podemos ir, cuánta distancia hay y a dónde llegamos. Y nos va a mostrar diferentes rutas por donde cogemos, ¿verdad? O sea, es un aparatico, hermanos, que llegó a nosotros, una aplicación que todos la tenemos. En los celulares, en cualquier dispositivo, todos la tenemos. Una aplicación que la usamos nosotros como personas naturales, o la usan las entidades gubernamentales, la policía, el ejército, las ambulancias, la usan, hermanos, inclusive las compañías de taxis, de aviones, de barcos. O sea, es algo que en nuestra vida llegó a ser indispensable. Es un invento que llegó a ser indispensable. Y cuando yo estaba preparando esta enseñanza, hermanos, pensaba, ¿cuántas personas o cuántos creyentes o no creyentes? ¿Cuántas personas creyentes o no creyentes que aún no han encontrado su camino, que aún hoy en día andan como perdidos y extraviados? ¿Cuántos de nosotros que andamos en este mundo, hermanos, necesitamos un GPS que nos muestre dónde estamos parados, para dónde debemos ir y cuál es nuestro camino? Créanme que es una buena pregunta, porque ahora en las iglesias nosotros encontramos cristianos de mucho tiempo, pero cristianos que no han entendido, no han encontrado su propósito, no han encontrado su camino, están como perdidos, como embolatados y dan más vueltas y vueltas y vueltas que un trompo. Y en mi país hay dicho que dice, están más perdidos que un enano en un desfile, ¿verdad? Y verdad, ¿cuántos cristianos hay hoy en día en nuestras iglesias? Yo he hablado con personas que tienen muchos años en el cristianismo. Pastor, no sé qué el Señor quiere conmigo, no sé qué quiere hacer conmigo, no encuentro qué quiere hacer conmigo. Y yo pienso que donde ellos se sintonizaran, donde cojan el GPS, encontrarían, se podrían ubicar quiénes son, dónde están parados, qué camino van a coger, y cuánto van a tardar y a dónde van a llegar, ¿verdad? Yo les cuento que en lo personal me he lamentado mucho, ¿verdad, hermanos? Que este sistema no hubiera sido sacado al público muchos años antes. En lo personal yo les cuento. ¿Por qué? Porque yo quiero contar un poquito de mi testimonio. Recién llegado a este país, en medio de todas las oportunidades que Dios me dio la oportunidad de sacar mi licencia de civil para conducir camiones grandes. Tuve la bendición de tener una compañía grande y manejaba un camión, una crane, o sea, un camión que lleva una especie de grúa encima, en el cual coge la carga y la transporta a los edificios altos, ¿verdad? Pero hermanos, en ese entonces, que estoy hablando, en ese entonces no había GPS. En ese entonces existía un libro de mapas, era un libro así de gordo,
y donde usted tenía que buscar primero el nombre de la calle y ir a la página tal, luego buscar el cuadro A5 o B5, buscar, o sea, era verdaderamente complicado. Pero como nosotros yo entré a la compañía, entonces el sistema de ellos era que llegamos a la compañía muy temprano en la mañana, tipo 6 de la mañana, hacíamos el chequeo del camión, es que lo cargaban, lo cargaban con 5 o 6 entregas diarias y nos daban la factura, o sea, la orden de entrega y nos daban una fotocopia de la página donde estaba la dirección que íbamos a ir simplemente con un marcador de la señalaban. Nos entregaban el paquete y nos decían, hasta luego. Todos los que conocen Orlando de aquí saben que las calles aquí no están numeradas, calle 35, 39, están por nombres, ¿verdad? Entonces, por lo general siempre andábamos el conductor y el ayudante. Nosotros íbamos con el ayudante y caminando, mirando, cuando de pronto nos damos cuenta y se resulta que la calle donde íbamos ya la habíamos pasado. ¿Por qué? Porque no era por números, sino por nombres. Hermanos, ¿y ustedes se imaginan qué es pasarse uno con un camión cargado para devolverse? Pero nos tocaba parar inmediatamente donde pudiéramos parar, volver a nuestro libro de mapas, sacar el libro de mapas, hermanos, y buscar la dirección y buscar otra ruta por donde nos fuera a llevar. Y créanme que fueron momentos para mí estresantes, ¿verdad? Porque no fue una vez, fueron muchas veces. Y de las 5 entregas diarias, al comienzo entregaba 2 o 3 porque el tiempo no me alcanzaba. Yo estaba más perdido que enano. Pero el cuento es que cada vez que nos perdíamos, teníamos que parar nosotros y reconocer que tenemos que ir al libro de mapas y sacar el libro de mapas y volver a ubicarnos. Porque cuando vamos en un carro particular, tú te pasas, pues muy fácil llegar a la esquina y hacer un lado y volverse, ¿verdad? O se mete en un garaje y se vuelve, pero en un camión no es igual. En un camión nos tocaba ir hasta donde nos mandara a dar la vuelta. Entonces, yo lo personal me lamento por eso, porque, ¿verdad? ¿Cuántos inconvenientes yo pude haberme evitado si este GPS ya hubiera estado en nuestra vida? Pero la historia no termina ahí. La historia termina es que cuando yo entendí que tenía que aprender a manejar ese libro de mapas, la vida se me iba a solucionar, ¿verdad? Cuando yo entendí que yo debería depender de ese libro de mapas, las cosas se me solucionaron. Porque muchas veces yo veía la dirección, yo la conozco, yo soy Andrés, y arrancaba y resulta que la dirección cambiaba 1 o 2 letricas, para mí era igual, pero no era la dirección. Y tenía yo que volver al libro de mapas. Y así nos pasa a nosotros como creyentes. Muchas veces creemos que no las sabemos todas. Muchas veces creemos y pensamos, es que yo ya llevo tantos años caminando en los caminos del Señor, yo ya me las conozco. Y no es así. Tenemos que estar pegados al libro de mapas. Tenemos que estar pegados a la palabra de Dios, a la Biblia, que es la que nos da a nosotros, la que nos enseña, la que nos muestra, la que nos da la guía, el camino. Entonces, nosotros debemos entender, hermanos, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Y el Señor nos ha creado a nosotros con un propósito y un destino. Y el Señor nos ha entregado cada uno, nos ha entregado un GPS. Aunque tú no creas, hay un GPS que tú tienes en la mano que está programado por el medio del Señor. Y ese GPS tiene como destino, ¿qué? El cielo. Ese GPS tiene como destino el cielo. Entonces, hoy en día ya es diferente a lo que yo viví. Porque, ¿verdad? Créanme que suena chistoso porque a veces íbamos contentos cuando miramos el año pasado, entrar el desespero y para dónde cogemos. Y hoy en día suena chistoso, ¿verdad? Pero en ese tiempo era real, a mí muchas de las caras que tengo fue en ese tiempo. Porque yo llegaba y contento cuando me pasaba, tenía que andar máximo media hora por lo menos, media hora, y dar la vuelta así hasta para llegar al sitio. Entonces, entendí, hermanos, que tenía que estar pegado a ese lugar. Entonces, en cambio, hoy en día es muy sencillo. Hoy en día te dan la dirección donde te van a invitar y tú qué haces, simplemente sacas tu GPS, tu teléfono, colocas la dirección y inmediatamente él no solamente te va a decir la ruta, sino te pregunta, ¿vas en bicicleta, vas en carro, vas en bus o vas en tren? ¿Verdad? Y no solamente eso, sino que te va a decir cuántas millas vas a gastar,
cuánto tiempo va a llegar, a qué horas vas a llegar, y aparte de eso tenemos una comodidad que hay una vocecita que tú la puedes escoger en el idioma que quieras, que te va a decir voltea a la derecha 3 millas, para el semáforo. Es algo increíble, hermanos, es algo increíble, ¿verdad? Es algo increíble que inclusive si encuentra algún congestión por el camino, algún accidente, te va a indicar. A tantas millas de un accidente, puedes tomar otra ruta, ¿verdad? Entonces, hermanos, es algo increíble, 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 increíble. Y lo más particular de este GPS es que cuando nos pasamos o lo ignoramos, porque muchas veces vamos hablando también, ay, y el GPS habla y habla y habla, y uno le pone que y lo ignora y pasa, no, o no le hacemos caso, inmediatamente, ¿qué hace el GPS? Recalcula, ¿verdad? O como que nos coge atrás ¿nos qué? Redirecciona, ¿verdad? Nos recalcula o nos redirecciona, ¿verdad? Inmediatamente nos reacciona y nos recalcula y nos da otra ruta, nos enseña otra ruta por donde debemos de coger. Y ese GPS va a seguir recalculando, no importa cuántas veces lo ignoremos, no importa si ponemos cuidado, ese GPS te va a seguir recalculando hasta que llegues a tu destino o hasta que lo apagues. Una de dos, o sigue hablando hasta que lleguemos o hasta que lo apagues, ¿verdad? Pero entonces, nosotros muchas veces hacemos caso omiso del GPS y andamos por el mundo, por la vida, creyendo que nosotros nos la conocemos toda. Ahora, yo pregunto, cuando el GPS recalcula o nos da otra dirección, ¿es culpa del aparatico o es culpa del que lo ha programado, que lo está escuchando, que no está colocando cuidado a lo que está diciendo el GPS? Es culpa de nosotros, ¿verdad? Porque el GPS está cumpliendo con su función, nos está llevando unas explicaciones específicas para dónde coger, está diciendo a dónde parar, a dónde voltear, todo eso, pero nosotros... No, por eso, porque no le diste eso. Nos da otra ruta, nos señala y nos muestra para dónde vamos a coger. El GPS nos enseña, hermanos, dónde estamos, para dónde vamos y qué camino vamos a coger, hermanos. Pero hoy vamos a hablar de un GPS superior. Un GPS superior que no tiene comparación alguna con lo que estamos hablando. Vamos a hablar de un GPS espiritual. Un GPS que es la palabra de Dios. Un GPS, hermanos, que nos muestra a perfección, escúcheme bien, sin límite de fallar, sino es exacto, es preciso, y nos muestra a perfección quiénes somos, dónde estamos, en qué plan hay para nosotros, y nos muestra qué camino debemos tomar. Hoy vamos a hablar del GPS de Dios, un GPS espiritual. Dijimos que las siglas de la aplicación de GPS en inglés son Global Position System, ¿verdad? GPS. Podemos decir, hermanos, que las siglas del GPS espiritual es el Gran Plan de Salvación. GPS, Gran Plan de Salvación. Y de ese GPS es el que vamos a hablar el día de hoy. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice la palabra del Señor: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por mí. Ahí estamos, hermanos. Repito, no estoy comparando ni estoy, simplemente estoy colocando una ilustración para que ustedes puedan entender lo que estamos hablando. El Señor nos dijo, yo soy tu GPS, yo soy tu camino, yo te llevo por la ruta de verdad, yo te llevo por la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Ahora, yo desearía, hermanos, que dejáramos volar por un momento nuestra imaginación y leemos la palabra de Dios, lo que dice la Biblia en Mateo 2, cuando nos relata que cuando Jesús nació en Belén, en Judea, dice la palabra de Dios que unos sabios llegaron al oriente preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Unos versículos más adelante, Mateo 2, del 9 al 10, nos dice, y ellos, habiendo oído al rey, se fueron de ahí, se fueron
Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron. Se detuvo se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron que de gran gozo. Si dejamos volar la imaginación, hermanos, yo pienso, muchos se reirán, pero yo pienso que ese fue el GPS, ese momentico de los sabios magos, de los reyes magos. La estrella que los guió, ellos dicen que la estrella iba con ellos delante de ellos, y que la estrella se detuvo cuando encontró que la ruta a la que ellos iban. Esa fue el GPS del problema. En toda la palabra de Dios, hermano, nosotros encontramos que Dios nos guía, nos da dirección. Dios es la guía y la dirección del creyente. Otro ejemplo en GPS espiritual lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículos 22 22. Dice la palabra de Dios: y Jehová va delante de ellos de día en columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos ¿por dónde? Por el camino. Y de noche en una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de ellos, del pueblo, la columna de nube de día, ni de la columna de fuego de noche. Hermanos, cuando nosotros leemos esta historia del Éxodo, vemos que el Señor les programó la libertad a su pueblo, ¿verdad? Él le entregó el GPS a la tierra prometida, ¿verdad? Pero también leemos que este pueblo se desviaba continuamente. Nosotros en todo el relato histórico vemos que el pueblo se rebelaba. Y las experiencias de este pueblo, los israelitas, en todo el peregrinar por el desierto, es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque en ella nosotros encontramos reacciones similares a las que nosotros tenemos diariamente, similares a las nuestras. Un día nosotros nos encontramos abrumados por los problemas y queremos que regresar a Egipto. Pero al otro día experimentamos una liberación, inmediatamente nos levantamos a cantar y alabar a Dios con entusiasmo. Ahora, también es necesario, hermanos, que tengamos en cuenta y que acordemos que Dios los guió, Dios los acompañó y Dios siempre proveyó solución para todas sus dificultades. Ellos pasaron dificultades, pasaron necesidades, ¿pero qué? Pero Dios estuvo presente, Dios estuvo ahí. Imaginen que cuando ellos, había días que encontraban aguas amargas, es la palabra de Dios, pero había días donde encontraban lugares de abundantes fuentes y palmeras. Esa es la palabra de Dios, que muy poco tiempo de ellos haber salido de Egipto, los israelitas seguían pensando en lo que bien que ellos vivían en Egipto aún siendo esclavos. ¿Se acuerdan de eso? Ellos decían, ¿por qué nos sacaron de Egipto si allá vivíamos bien? ¿Por qué nos sacaron si éramos esclavos pero vivíamos bien? Y ellos andaban quejándose, igual que nosotros, ¿verdad? Nos andamos quejando y diciendo, pero si es que antes era mejor, si es que esto es mejor, si es que para... Pero ¿qué pasa? Que cada adversidad en que nosotros encontramos en su camino, ellos no tenían en cuenta que el propósito de Dios era guardarlos y guiarlos durante el camino en el desierto. Algo que demostró, hermanos, ¿con qué? Cuando les proveyó el maná que descendió del cielo. Cuando les dio el agua de beber de la roca. Y tengamos en cuenta que su calzado y su vestido no envejecieron, sino iban creciendo con ellos. Son los milagros que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. También leemos que en cada rebelión o en cada desobediencia de ellos, el Señor nunca renunció, sino que hacía, los redireccionaba. El Señor nunca los abandonó. El Señor ¿qué? Los redireccionaba. Ellos se apartaban del camino y el Señor ¿qué? Los redireccionaba. Aunque tengamos en cuenta, hermanos, que cada pataleta por la que ellos pasaban, por cada rebelión que ellos pasaban, traía consecuencias. Y lo podemos ver, ¿por qué? Porque en la consecuencia era que están alargando el camino y alargando el tiempo hasta llegar a ¿qué? A 40 años que vivieron en el desierto. Pero Dios nunca se desconectó de ellos. Los redireccionaba,
recalculaba, pero nunca se apartó de ellos, siempre los acompañó hasta que llegaban a su destino, los que quisieron llegar a su destino, ¿verdad? Cuando llegaron al monte Sinaí, el Señor les dio la ley, que era que una expresión que Él estaba dando, una expresión de su carácter, una expresión de su santidad, y servía ¿para qué? Para regular la comunión con su pueblo. Ley que contenía instrucciones ¿para qué? Para enseñarles a vivir santamente y adorar a Dios. Esta ley que el Señor les entregó tenía dos partes, una que era cómo ellos relacionarse con Dios y cómo relacionarse ¿qué? Con su prójimo. Pero hermanos, Dios nunca los soltó de su mano. Dios siempre los redireccionó, los volvió a llevar. Veamos otro ejemplo, lo encontramos en Hechos 16, de ese 10, en la visión del varón, el varón de Macedonia. Dice la palabra de Dios, atravesando Frigia, la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Britania, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión, un varón macedonio le estaba en pie rogando diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba ¿para qué? Para que les anunciáramos el Evangelio. Hermanos, ahora tengamos en cuenta, hermanos, que el GPS tengamos en cuenta que para nosotros encontrar nuestro camino en nuestra travesía por la vida, Dios nos ha dado a cada uno un GPS espiritual. Está programado, ¿por qué? Por Él, para guiarnos, pero el destino que Él programó en ese GPS es el cielo. Este GPS del que estamos hablando, hermanos, es el Espíritu Santo. Cuando no sabemos qué hacer o en qué dirección tomar, el Espíritu Santo nos señala el camino. Cuando tratamos nosotros de salirnos del camino, esa voz que escuchamos es la del Espíritu Santo que nos está redireccionando. ¿Cuántas veces nosotros, como creyentes que somos, nos tratamos de salir del camino y nos desviamos? Y sentimos esa vocecita que dice por dentro, a 300 metros te pasaste de la ¿verdad? Esa vocecita que nos está hablando, hermanos, es la vocecita del Espíritu Santo que continuamente nos está redireccionando. Todo GPS necesita un mapa para poder guiarnos. Así mismo pasa con el GPS espiritual. El mapa que nosotros debemos seguir en nuestras vidas todos los días, diariamente, es ¿cuál? La Biblia. La palabra del Señor es el mapa que nos enseña a nosotros a vivir una vida de manera pura, santa y buena. Repito, ese GPS es la única que con exactitud nos muestra quiénes somos, dónde estamos parados y para dónde vamos. Jesús sabía que era necesario, que nosotros necesitábamos ayuda en el momento de tomar decisiones, ¿verdad? Y en nuestra vida es así, nosotros necesitamos tomar decisiones, ¿verdad? Por eso Él prometió que nos enviaría el Espíritu Santo a guiarnos a toda verdad. Esto significa que el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios, la cual siempre nos señala la dirección correcta. Ese libro de mapas, esa Biblia, esa palabra de Dios siempre nos va a señalar la dirección correcta. Nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ese libro de mapas que tenemos nosotros en la mano es el que nos enseña, nos muestra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La Biblia nos dice en Proverbios 14:12, hay caminos que el hombre le parece derecho, pero es camino que lleva ¿a dónde? A la muerte. Por eso yo decía al comienzo, es necesario que nosotros, aún como creyentes, estemos pegados a ese libro de mapas. Porque muchas veces creemos que nos las sabemos todas y que creemos conocer el camino.
lo dice la palabra de Dios, que hay caminos que el hombre le parece derechos, pero son ¿qué? Caminos de muerte. Para terminar, hermanos, vayamos al libro de Juan 16:13. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Este versículo, hermano, nos ayuda a comprender mejor la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cuando ejerce en nosotros, cuando nosotros confiamos y entregamos nuestras vidas al amor y al cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije al comienzo, hermanos, deja volar la imaginación y pensemos que el Espíritu Santo es nuestro GPS espiritual que se nos ha dado. En este pasaje, Jesús se refirió a que el Espíritu Santo como el Espíritu de verdad que nos guía y que nos enseña al conocimiento pleno de la verdad. El GPS nos guía, nos da una ruta clara para llegar al destino en que está marcado, ¿verdad? El Espíritu Santo, como dijo Jesús, nos guía hacia el conocimiento pleno de la verdad de Dios, cuando nosotros le damos entrada a Jesús en nuestros corazones. El GPS nos da instrucciones cómo llegar, nos dice a una milla de la derecha, a 300 pies de la izquierda, cuando nosotros lo encendemos, cuando nosotros lo prendemos, para que nos guíe. El Espíritu Santo nos encamina en la senda de Dios y por medio de la Biblia nos muestra el camino correcto, o sea, el mapa por el cual nosotros debemos seguir si queremos llegar a nuestro destino final, que es una vida plena, ¿con quién? Con Jesucristo. Hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como creyentes, así llevemos 1, 3, 5 o 10 años, hermanos, a veces nosotros llegamos a una encrucijada y debemos buscar o tomar decisiones, ¿verdad? Debemos de buscar una dirección correcta que nos guíe, una dirección que divina. En ocasiones, hermanos, el camino tal vez esté lleno de obstáculos, tal vez hayan huecos, hayan impedimentos, pero al igual que el rey David, nosotros siempre necesitamos escuchar los consejos de ¿quién? De Dios. Por más de que creamos, que usamos la Biblia, que la entendemos, que predicamos, que hablamos, siempre nosotros siempre necesitamos escuchar los consejos y la guía de Dios. Pero lo mejor de todo es que lo único que nosotros tenemos que hacer es encender nuestro GPS espiritual, ¿verdad? Lo único, y conectarnos con ¿quién? Con nuestro Padre, con nuestro amigo, con nuestro Creador. Miremos lo que dice el Salmo 32:8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré ¿quién? Mis ojos. Hermanos, la palabra de Dios debe ser nuestro libro de mapas. El Espíritu Santo es que nuestro GPS. Ahora, lo mejor de todo, de lo que hemos estado hablando, es que Él nunca nos obliga a nosotros a transitar por rutas erróneas, ni nos abandona cuando el camino se torna inclinado o pedregoso. Aunque no siempre nosotros entendamos por qué nos lleva por ese camino, no siempre vamos a entender por qué estamos caminando por el camino, podemos confiar, hermanos, plenamente que Él sabe cómo llevarnos a nuestro destino final sanos y salvos. Yo te pregunto hoy, ¿ya encontraste tu destino? ¿Ya encontraste tu camino? ¿Ya encontraste tu ruta? Si no lo has encontrado y te sientes perdido y desorientado, hoy yo te invito, te exhorto a tomar la palabra de Dios como tu GPS, tu gran plan de salvación. Y vas a encontrar en él grandes sorpresas que tú no te imaginas que estarían. Vas a encontrar el mejor camino, el cual debes tomar en tu vida. Vas a saber quién eres, dónde estás y para dónde vas. Ahora, tengan en cuenta que el mejor camino es Cristo. Y el mejor GPS que tenemos nosotros es ¿qué? La Biblia. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo quiero terminar más con esto. Decirte, si tu camino
no es Cristo, déjame decirte que tu destino no es el cielo. Repito, si tu camino no es Cristo, yo quiero decirte que tu destino no es el cielo. Por eso es necesario tomar tiempo y revisar por qué camino estamos andando. ¿Por la ruta que nos ha señalado el Señor o por los caminos que el mundo nos ofrece? Porque el Señor nos ha señalado un camino. Y si tú vas a la palabra de Dios, al libro de la paz, Él te dice que hay dos caminos, dos puertas, la amplia y la estrecha. Más clara no puede ser. Entonces, si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Necesitamos, hermanos, parar un momento, reflexionar y mirar qué ruta está programada en mi GPS. ¿Qué camino está programado en mi GPS? ¿El camino de Cristo o el camino que nos da este mundo? Nunca es tarde para recalcular o dirigir nuestro destino. Nunca es tarde para reconocer, hermano, que estamos andando por un camino equivocado. A mí me impresionó esto al ver que cuando dice el GPS uno se impresiona, oh, qué inventos, pero me impresionó más que hace muchos siglos atrás ese invento ya estaba en la mano de Dios. Y el Señor tenía un propósito en su mente, en su corazón, de guiar y llevar al pueblo, conducir al pueblo para que caminaran por un camino seguro. Hoy yo te invito, si no has encontrado, si te sientes un poquito desubicado, o si no estás seguro del camino que estás tomando, toma tiempo, parquea tu vida, saca tu GPS y prográmalo nuevamente con el camino de Cristo. Porque si Cristo no es tu camino, tu destino no es el cielo. Y para los que no tienen ningún destino, cualquier camino es igual. Pero los que tenemos un destino y sabemos que fuimos llamados por el Señor, es necesario que andemos por el camino de Cristo. Tomemos nuestro tiempo, miremos nuestro GPS y miremos nuestro camino que hemos andado. Y ahí vamos a mirar si hemos andado por un camino de Cristo o estamos andando simplemente por andar, por llegar a un destino desconocido. Gracias al Señor por este invento. Y gracias al Señor porque nos muestra que en sus manos está nuestra vida. Que en sus manos está el propósito definido para cada uno. Y que en sus manos nosotros vamos a poder llegar al destino que tiene programado para todos. Démosle gracias a Dios por esta palabra y acordémonos que nunca es tarde para recalcular o dirigirnos